Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando siempre sobre la palabra de Dios con nuestro estudio bíblico sobre San Marcos, y estamos hablando principalmente sobre el carácter misionero de la comunidad. Nosotros hablamos y habíamos dicho los 4 elementos fundamentales de la vida cristiana: el querigma, la catequesis, la liturgia y la diaconía. Aquí, cuando hablamos del sentido misionero, estamos hablando en una diaconía, porque la misión va hacia el servicio. Yo no vine para ser servido, sino para servir, nos dice Jesús, ¿verdad? Y esto es esencial. Ciertamente que estos 4 elementos están muy unidos, no podemos separar. Es como una simbiosis también, ¿verdad? O sea, están en simbiosis, unidos. Salen estos elementos, se desprende uno del otro y todo cae por tierra. Yo suelo comparar con un vehículo, ¿verdad? Nuestras 4 ruedas. ¿Y cuándo ahí venís allá? Repitamos, no hay caso. ¿Y cuándo ahí la liturgia? ¿O cuándo ahí la catequesis? ¿O cuándo ahí la diaconía, la de vida cristiana? Amóndema o pitándema. Entonces, por eso que tenemos que tener muy en consideración este aspecto, ¿verdad? El aspecto querigmático es adherirse a Jesús, ¿verdad? Es el cabureí el que te llama, y yo creo, y me adhiero, pero no basta, puedes decir yo creo, lorito y ya. Tenemos que creer, pero el adherirnos, y eso nos lleva, ¿qué tenemos que hacer? Dicen, después de escuchar la predicación de Pedro o los demás en varios lugares, Pablo mismo cuando se encuentra con Cristo, ¿verdad? Cuando lo estaba persiguiendo a los cristianos, tú a mí me persigues, después se da cuenta y dice, ¿y qué tengo que hacer, Señor? Dice Pablo. Y ahí le da toda la instrucción qué tiene que hacer. Y ahí es donde viene entonces la catequesis. Tejo ñe forma, tejo eikua, va evala cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser católico? Porque hay una frase que dicen por ahí que es muy fuerte, ¿verdad? Que justamente católico ignorante, futuro protestante. Es cierto, porque andan ya hay, ¿no? Entonces cualquier cosa nos dicen y nosotros ya no vamos detrás de cualquier cosa, Entonces el ignorante es un futuro de cualquier cosa en nuestra vida cristiana.
Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. La formación, el estudio, pero serio, no estamos diciendo un la pared y también y repetir por repetir cosas, ¿verdad? Hay que entrar en una exégesis profunda, ¿verdad? Hay elementos esenciales y fundamentales que lastimosamente se han desvirtuado en el cristianismo. Digo, lastimosamente se han desvirtuado porque por cuestiones, entonces, de intereses políticos, intereses económicos, intereses personales, incluso intereses también así de peleas internas o intereses sentimentales. Nos dividieron a nosotros los cristianos, nos dividieron lastimosamente y siguen y siguen y siguen. O sea, parece que falta entrar, ¿verdad?, en conciencia, porque seguimos con ciertos errores sin querer darnos cuenta, ¿verdad? Y se insiste sobre esos errores como si fuese así, ¿verdad? No sé qué nos falta, ¿verdad? Nos falta materia gris, parece, no sé. O sea, nos dejamos llevar por los sentimientos. Por eso digo, ciertos intereses. Entonces, ahí tenemos que entrar y tenemos que entrar con mucha fuerza, porque cuando uno quiere caminar en el error es porque quiere caminar no vaya en el error. Porque es titimo, oye, acá es titimo, oye, lleva naña penaseno, naña penaseo íntema. Entonces, miremos un poco este aspecto, ¿verdad? Porque si una de tus rueditas está desinflada o está oscapumado y te andan de rueda y voy, entonces, o tu querigma, o tu catequesis, o tu liturgia, o tu diaconía, entonces ya hacemos agua. Vamos a mirar este segundo aspecto de la misionalidad. Aquí viene lo que nosotros le llamamos la Decápolis, decíamos. Después de que comienza Jesús a predicar allí donde Él vive en el aspecto antropológico, pero después también tiene el aspecto resurreccional, es decir, espiritual, porque Jesús comienza en Galilea y luego después les dice ahí en Marcos cuando finaliza, miren un poco el capítulo 16 para que no solamente estemos hablando así, ¿verdad?, sino que también con la misma lectura del capítulo 16 al final de San Marcos, al final les dice así, informa, ¿verdad?, en el 16, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro, estoy en el 7, que Él irá antes que ustedes a Galilea. Él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como Él se lo había dicho. Entonces, el Evangelio comienza con Galilea y el Evangelio concluye con Galilea. La acción de Jesús comienza en Galilea, en el aspecto bien antropológico, en el aspecto también de su predicación, y luego concluye después de su resurrección de nuevo en Galilea. Es un Jesús que entra en la historia, que predica, y luego es un Jesús que se presenta ya como resucitado con la fuerza, y viene el envío, la misión. Y de eso es lo que nosotros estamos mirando ahora, ¿verdad? Después de la Galilea, ahora pasamos ¿a dónde? Pasamos a la Decápolis. Deca, 10. 10. Polis, ciudad. Las 10 ciudades. Estas eran las 10 ciudades que tenían la influencia de los griegos. Eso es una cosa maravillosa, ¿verdad? Yo estuve por algunas de estas ciudades, ¿verdad?, que permanecen todavía. La gran mayoría está del lado de la Jordania. Son 9 de ese lado, ¿verdad? Pella, Gerasa. De esta parte está una sola, o sea, de la parte de Israel, que también hemos visitado. Es interesante la Decápolis. En los tiempos de Cristo era toda una región, la Decápolis. Y era una región justamente helenizada, por eso estábamos diciendo de los griegos, con una población preponderantemente no judía, situada en la orilla oriental del Mar de Galilea, muy cerca del Mar de Galilea, no tan lejos. Su nombre quizás le venga de un pacto inicial, una confederación de 10 ciudades. De aquí su nombre, Decápolis. Si bien estas no fueron siempre las mismas en el decurso de la historia, no siempre fueron estas mismas ciudades. Marcos pone la actuación de Jesús en estos lugares, narrando el episodio de la curación de un endemoniado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí Marcos ya le está narrando y entonces ya está saliendo de la Galilea. Se está dirigiendo hacia la Decápolis. Jesús que tiene su acción entre ellos. Y va justamente a sanar a uno que está endemoniado.
y que va a convertir en el predicador de Jesús en toda la Decápolis, que se va a convertir en el predicador de Jesús en toda la Decápolis. Una vez que es curado, una vez que es tocado por Jesús, por Dios, este mismo que es curado, ahora él se vuelve un gran anunciador de Jesús. Miremos un poco Marcos capítulo 5, versículo 2, que nos dice, desde ahí por lo menos nos habla, ¿verdad? San Marcos dice, apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Eso entonces es el que viene y se presenta. Bueno, después viene toda la historia y miremos cómo concluye. En el versículo 20 dice, el hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Esta es entonces la acción de Dios, ¿verdad? Sobre estas personas que viven más allá de la Galilea. Un Jesús que comienza su misión. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus que busca su propio interés de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que, viviendo también tiempos difíciles, se sostenían recíprocamente y ponían todo en común. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos momentos de pandemia que aflige al mundo entero, los animo a acoger el don de la esperanza que viene de Dios. Cristo, Señor de la historia, nos ayuda a navegar por las tumultuosas aguas que nos toca atravesar, de la enfermedad, de la muerte, de la injusticia, y a navegar siempre con la mirada fija en Él. Que Dios lo bendiga. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti noi nostri, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y él me amó. Y
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la Decápolis, ahora como el segundo lugar, ¿verdad? Después de la Galilea, ahora nos vamos hacia la Decápolis. Recuerden que nuestra estructura de nuestro estudio sobre el Evangelio de San Marcos lo estamos haciendo desde el punto de vista de lo que nosotros le llamamos toponímico, es decir, los nombres, de acuerdo a los nombres de los lugares toponímicos. Ahora entonces por eso estamos entrando en esta región, ¿verdad? De la Decápolis. ¿Qué sucede en la Decápolis? El evangelista como que va organizando su propio evangelio de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las ciudades, de acuerdo entonces a lo toponímico, decimos en un estudio así un poquitito más serio. Ahora nos encontramos entonces en Gerasa. Esto sí que es bueno, ¿verdad? En Gerasa, el capítulo 5, que acabamos de leer por lo menos los 2 primeros versículos. Miraremos y veremos después con más profundidad. Un territorio, ciudad, que el evangelista hace pertenecer a la Decápolis y asomarse a un mar que nunca conoció. Gerasa, en cuanto a la arqueología actual, puede decirnos en una localidad más al sureste del mar de Galilea. Sus territorios nunca llegaron hasta el lago de Tiberíades. Quizás sea esta la razón del cambio que sufrió la narración en Mateo. Mateo pone en la región de los Gadarenos, dice Mateo. Sin embargo, Marcos dice Gerasa. Pero Marcos parece que él nomás alarga un poco más y dice que Gerasa pertenece a la Decápolis. Pero realmente, históricamente, según la distribución y la organización, por lo menos que existía en ese momento, según los romanos, Gerasa no llegaba hasta ese lugar, porque actualmente las ruinas, ¿verdad?, de Gerasa, estuvimos ahí varias veces con todos los grupos prácticamente que fuimos, el lugar de los chanchos, decimos nosotros, ¿verdad?, el lugar ahí donde estaba este endemoniado y que al final le pide el demonio ese, por lo menos déjanos entrar en estos chanchos. Jesús se lo permite, después se tiran todo al mar, dice. Bueno, son cosas muy interesantes. Pero así como Marcos lo presenta, parece según la arqueología del estudio actual, nos dice que es una localidad que nunca llegaron hasta el lago Tiberíades. Mateo ya cambia luego el nombre y le pone Gadarenos. Estamos en el capítulo 8:28, ¿verdad?, de San Mateo. Y de las distintas lecturas también en el texto de Marcos, tierra de los Gerasenos, el texto más seguro, posiblemente este es el texto más seguro, ¿verdad? De los Gadarenos, tomado de Mateo, de los Gergesenos y de los Gergistenos, o sea, varios nombres que se le fueron dando, de acuerdo a los evangelistas, a este territorio. Entonces, tal vez, ¿por qué eso? Y justamente porque no era una cosa muy segura de ese lugar, ¿entienden? Para ubicar como el lugar teológico, por lo menos, de esta curación que hace Jesús a este endemoniado del capítulo 5 de San Marcos. Bueno, vamos a seguir un poquitito más nosotros en nuestra reflexión. ¿Qué es lo que nos dice entonces aquí? Nos encontramos que Jesús actúa. Jesús revela con la curación del endemoniado la fuerza, el poder, la acción de Dios. Decíamos y estudiaremos oportunamente sobre los milagros. Ya en otros cursos estamos estudiando, ¿verdad?, sobre los milagros. También ustedes pueden encontrar allí en Facebook, etcétera, en nuestra página, en nuestros estudios bíblicos. Pero cuando hablamos de los milagros es interesante porque justamente están demostrando esto, cómo revela quién es Jesús. Cómo revela la acción ya de Dios, que el reino de Dios está aquí en medio de nosotros. Es una forma de revelar, una forma de asegurar, una forma de decirte verdaderamente Dios está ya en medio de nosotros. Pero en Gerasa, como entendemos aquí según San Marcos, no tiene seguidores, más aún no quiere tenerlos en Gerasa. Es una cosa que tenemos que tenerlo en consideración. ¿Por qué será que Jesús no quiere tener seguidores? Porque viene y le dice, yo te voy a seguir, yo me voy a ir contigo, le pide luego, que fue curado. Y le dice, no, es pues tanto en deroga, te jodemos, todo lo que Dios hizo por vos,
pero no. Ahora en día no, ¿verdad? Entonces es interesante. A otros que les llama, ven y sígueme, y a este que se ofrece incluso, viene y le dice, no, quédate nomás en tu región. Bueno, muchos libros también se escribieron sobre esto. Ahora no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Cuáles son así muchas teorías, por qué Jesús no le acepta, ¿verdad? A este que antes estuvo endemoniado. Bueno, el pueblo que ve los frutos del milagro en el exposeso vuelto a la normalidad, pide a Jesús que se aleje de su tierra. Le dice, te oyen de Goaña de Yara. Ahora, cuando hay pan, donde va, yo ya poco abre, ¿verdad? Con este enfermo. Entonces empezaron, dice, a pedirle a Jesús que se alejara de su territorio. Estamos en el capítulo 5, versículo 17. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. Sienten ante el acontecimiento un terror sagrado. Un terror sagrado. Eso es un poquitito antes. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, porque se dan cuenta qué es lo que pasó aquí, la piara de los chanchos que van, que se tiran al mar, se mueren todos. Vieron sentado, dice, vestido en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión de demonios, ¿verdad? Y se llenaron de temor, se llenaron de temor. Aquí el temor se refiere justamente no solamente al temor de Dios, ¿verdad? Sino que a un temor de que no entienden lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero es un terror sagrado también. Y prefieren decirle a Jesús, terejonte coay, porque doy cuapa y va lo luego a ver. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
dolor. No te importó ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre. Oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, volvemos con Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos, este estudio bíblico sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el primer evangelio, que es el Evangelio de San Marcos, cronológicamente hablando. No estoy hablando de los libros, sino que estoy hablando de la cronología. El primer libro, el primer evangelio que se escribe es el Evangelio de San Marcos. Veamos un poco más. Decíamos que estos gadarenos lo que sienten es un acontecimiento, con este acontecimiento de la curación que hace Jesús, un terror. Pero un terror sagrado, le decimos nosotros. El endemoniado pide a Jesús hacerse partícipe del discipulado. Ahí está. Él quiere, te quiero ayudar. Me siento también agradecido. O sea, no tenemos que pensar en una forma negativa o lo que sea, o solamente porque me curó, ¿verdad? Sino que él siente esa gracia de Dios, da la cuenta, el Señor me ha tocado, el Señor me ha liberado, el Señor me ha regalado esto, y por lo tanto, él pide ser partícipe de este discipulado. Sin embargo, le dice textualmente que le deje estar con él.
Déjame estar contigo, Señor. Eso lo encontramos en el 5:18. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Le pidió que se quedara. Quiero quedarme contigo, Señor. Y bueno, ahí, como les estaba diciendo, hay muchas explicaciones, ¿verdad?, sobre esto. Una de ellas es que Jesús directamente no la acepta, pero porque quiere, dice, que expanda en esa región. O sea, como estar diciendo, no, es importante que cada uno, que cada laico ahí en su comunidad ahora, y justamente después él se va a ser discípulo y se va a ser seguidor de Jesús y va a comenzar a expandir y va a decir la fama de Jesús, ¿verdad?, que comienza a expandirse gracias a la acción también y al compromiso de cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Entonces le dice textualmente que le deje estar con él. La misma expresión con el que el evangelista había también designado el oficio de los discípulos en el 3:14. En el 3:14 utiliza esa misma frase, ¿verdad? O sea, todos aquellos que después seguían a Jesús o que iban a quedarse con Jesús. Directamente les dice de esta manera: y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, etcétera, etcétera. Pero lo importante es aquí este hecho de que le dice, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él, que lo dejara estar con él, que lo dejara entonces como parte de esa misma vida, ¿verdad?, de los discípulos, estar contigo, Señor. Pero Jesús no se lo permite, sino que le envía a su casa, a los suyos, como mensajero de la misericordia de Dios. Por eso decíamos entonces que entre las posibilidades Jesús aquí le está diciendo, bueno, lo que hago yo, más que dejarte estar conmigo, ahora lo que yo hago es enviarte a tu propia casa. Te envío a los tuyos como mensajero de la misericordia. Mensajero de la misericordia. ¿Para qué? Actuando esa gracia del Espíritu sobre vos, entonces ahora tú lo puedes anunciar a los demás. O sea, ese es el apóstol entonces. Claro, si yo te designo, serás mi apóstol, estarás conmigo, serás un discípulo, seguidor, conocedor. Pero lo que yo quiero es que vayas ahora a anunciar, pero a los tuyos, a los tuyos. Esta es entonces una síntesis, ¿verdad?, de este relato, lo que encontramos aquí. Jesús, a pesar de no tener actualmente en el tiempo en que escribe el evangelista quizás seguidores en la Decápolis, o sea, en ese tiempo Jesús todavía no tiene seguidores en toda esa región de la Decápolis. O sea, cuando hoy veo otros ahora nomás está comenzando a salir. Por eso los toponimios, toponímica, ¿verdad? Entonces, en forma de regiones, como que Jesús va dando saltos, va de lo particular, ¿verdad?, a lo universal. Y aquí entonces él no tiene todavía seguidores en la Decápolis. Se ha manifestado recién aquí esta primera acción de Jesús fuera de este territorio, ¿verdad? O sea, hacia este territorio en la Decápolis. La iglesia, actuación de Jesús que él ve, él entonces sigue llamando. No tiene seguidores aquí en la Decápolis porque la vocación solo puede existir en el mar, en el que se revela plenamente Jesús, en la iglesia. Aquí entramos entonces también en otro plano, y esto es interesante, porque Jesús hasta ahora solamente tiene seguidores alrededor del mar. Es interesante también esta lectura, toponímica siempre, ¿verdad? El mar, que significa siempre las dificultades, los problemas, etcétera, etcétera. Ahora entonces Jesús comienza a entrar tierra adentro, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? En cuanto que aquí está alrededor del agua, alrededor del lago, estábamos allí alrededor de Genezaret, del lago. Ahora entonces Jesús comienza a incursionar tierra adentro y se va a ir revelando plenamente también, a los que están en tierra adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Amado Jesús, quiero estar en tu presencia. Amado Jesús, toma mi vida como una ofrenda. Amado Jesús, en tu casa quiero habitar. Amado Jesús, te entrego todo lo que soy. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad.
recibe mi adoración, entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recibe mi adoración, la entrega de mi corazón. En tu presencia quiero habitar por la eternidad. Recíbeme, toma mi vida. Recíbeme, toma mi ser. Recíbeme, te pertenezco. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Escóndeme en tu corazón, amado Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este pasaje tan interesante del capítulo 5, sobre todo la Decápolis, ¿verdad? Gadara, decimos nosotros. Y decíamos que los primeros que llegan a ese encuentro, los que pertenecen a esa iglesia, son los que están alrededor del mar. Jesús comienza a incursionar también tierra adentro. Bueno, pero veamos algunos elementos interesantes, ¿verdad? Tiene que haber anteriormente el encuentro con el resucitado para que se pueda ser discípulo del Señor, ¿verdad? Entonces Él va entrando. Aquí se encuentra con estos de Gadara y sobre todo con esto que los que estaban en Galilea ciertamente ya habían tenido un encuentro con el Señor, que los llama, que va alrededor, los busca. Ahora, los auténticos cristianos son ellos, ¿verdad? Pero los de la Decápolis se quedan en un escalón anterior al seguimiento. Esto podemos mirar también en el capítulo 3, versículo 38, en el versículo 8, en que Jesús justamente estaba llamando, ¿verdad?, a sus discípulos. Y en ese momento dice: al atardecer de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la región de Tiro y Sidón. Son estos los que van, ¿verdad?, detrás de Jesús. Entonces aquí queda un poco fuera, ¿verdad?, Decápolis en un escalón anterior al seguimiento, en el venir hacia Él. Ellos están viniendo, pero no es todavía que se integran. Os enduntes y güey, la fama, ya endumí, más va a ver, ya tanteana es, ¿verdad? Pero la Decápolis está cerca del mar también, ¿verdad? Así por lo menos como Marcos lo presenta, cerca del poder seguir a Jesús. Pero le falta solamente una cosa, que es justamente el reencontrarse con el resucitado, entrar a formar parte de la iglesia. Entonces, esta sería una de las explicaciones, ¿verdad?, que tiene primero un encuentro ya con el Señor, pero todavía Gadara, posiblemente históricamente hablando, cuando Marcos está escribiendo esto, como diciendo: no te permito que vengas todavía, sino que hagas primero una misión. Hemos un de la terreno, hemos un para que, justamente para que después la iglesia pueda ir como misionera. Primero que conozcan a través de ti, de este enfermo que fue curado, del endemoniado de Gadara. Entonces hemos un yandé. Quiere decir que esta región, posiblemente históricamente, porque el Evangelio siempre responde y todos los escritos bíblicos responden a situaciones históricas concretas que estaban viviendo la comunidad. No es que aquí a alguien se le ocurre y hoy voy a hablar sobre el endemoniado de Gadara y no sé qué sucedió y que no. Aquí entonces con mucha calma, Entonces
Entonces tenemos que entender que detrás hay una problemática. La problemática es que estos habitantes de esa región no se habían unido aún al cristianismo, a esa iglesia que están haciendo. Jesús incursiona, Jesús entra, te está diciendo aquí. Entonces, como que diciéndoles, bueno, Jesús ya llegó aquí, Jesús ya les sanó. Y entonces incluso aquí a través de esta persona que fue sanada y que fue curada, ustedes ya se han enterado de la existencia de esta iglesia seguidora de Jesucristo, porque esto se está escribiendo después, mucho tiempo después, estamos en el 65 después de Cristo, 65. Si Jesús muere en el 33, imagínense, ya pasaron ya por lo menos 30 años. Y entonces, esta comunidad que todavía no está ingresando y no se está haciendo cristiana o no está todavía reconociendo, pero ojendúa o shahina, y entonces como que o poco es shahina, ¿verdad? La fama de Jesús, y entonces es una forma de decirle, bueno, Jesús ya les mandó a alguien, como un uña de la terreno. No vengas, no te quedes conmigo, yo no te necesito ahora, tengo ya aquí mi grupo, orero continuata, de bala yamota, andere putata coave. Y él justamente después nos cuenta aquí, porque él después dice, el hombre se fue, dice, y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban admirados, ¿viste? Todos quedaban admirados. Tampoco no te dice aquí, y todos se adhirieron a él, y todos de ese momento creyeron en Jesús. Después de Inabea, quedaban admirados. Incluso los otros, cuando le vieron a esta persona en su sano juicio, dice que estaba sentado ahí totalmente sano, que le quita todos los demonios, ¿verdad? O sea, esa legión que tenía. Entonces ellos se asustan, incluso le dicen a Jesús, tejonte coay, tapejopante coay, anía, porque quedan con ese santo temor, dice, con ese aspecto sagrado, luminoso, que no entienden qué es lo que ha sucedido. Entonces, la Decápolis, ¿verdad? De esta manera, necesita todavía ese reencontrarse con el resucitado. Tal vez se reencuentran con un Jesús que caminó, o se encuentran, mejor dicho, se encuentran con un Jesús que caminó por esa región, la Decápolis. Pero todavía después de la resurrección, cuando se escriben estos escritos, no hay un reencuentro con este Jesús resucitado aún, con esa comunidad. Entonces es una forma de decirle, una forma de invitación, ¿verdad? Entonces, para entrar a formar parte de la iglesia, necesitan ese reencuentro con Jesús, ahora resucitado, ya no un Jesús histórico simplemente. La presencia activa de Jesús en Gerasa posibilita a toda la Decápolis, a todas las comunidades mixtas de judíos y paganos, a reencontrar al Maestro, a reencontrar al Maestro. También cuando te está diciendo una comunidad mixta, te está diciendo que siempre, viste que cuando uno vive escucha un poco qué dice el vecino, y más todavía en aquel tiempo, ¿verdad? Que eran pequeños pueblitos, y entonces enseguida uno sabía todo, sabía quién era su vecino, quién vivía aquí, quién vivía allá. Entonces entre ellos se conocían, sabían lo que se estaba pensando, lo que se estaba diciendo, evidentemente que sabían de este Jesús y también sabían de esta iglesia, ¿verdad? Ya estamos en el año 65 cuando se escribe esto. Entonces, quiere decir que hay toda una tradición, toda una comunidad que está entonces animando, ayudando, buscando que se adhieran a la persona de Jesús. Por lo tanto, esta presencia activa de Jesús en Gerasa posibilita a toda la Decápolis, ¿verdad? A todas, y a las comunidades mixtas entre judíos y paganos, ¿verdad? Los discípulos fieles al Maestro tendrán que salir de los estrechos límites de un cristianismo judaizante. Ahí está. Esto es lo importante y esta tal vez sea la dificultad o la problemática que estaba en ese momento sufriendo, ¿verdad? Tienen que salir de ese límite de un cristianismo judaizante y lanzarse a la predicación y actuación en los otros pueblos. No podemos quedarnos nosotros encerrados sin pensar que estos ya no son estrictamente judíos. A todos. La universalidad. La apertura entonces del mensaje de salvación para con todos. Y así entonces, queridos hermanos, concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir reflexionando. Estuvimos mirando sobre la Decápolis. Nos estamos abriendo poco a poco entonces hacia el universalismo. En nuestra estructura, como decíamos, que es un poco la toponímica, pasamos de Galilea
a la Decápolis. La próxima entonces seguiremos un poco más hacia el norte, con Tiro y Sidón. Y así entonces les imparto la bendición del Señor Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.